Escuchando a Serge es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search, el quinto ya de esta decimotercer temporada. Y bueno, pues antes de arrancar este capítulo, quiero comentarles que hace algunos días celebramos ya nuestro quinto aniversario gracias a ustedes. Estamos cumpliendo 5 años de este espacio aquí en Facebook, también en YouTube, en Spotify. Y bueno, pues han sido 5 años que la verdad nos han dado la oportunidad de compartir con ustedes, pues diferentes aspectos de la vida cotidiana. Hemos contado con muchísimos invitados que pues nos han hablado de deporte, nos han hablado de cultura, nos han hablado de esta parte de modelaje, nos han hablado de escritura, nos han hablado de psicología. Hemos tenido a figuras muy importantes aquí del medio y que han compartido con nosotros pues esa trayectoria, han compartido sus experiencias, nos han dado consejos y la verdad es que esta parte de compartir con ustedes es lo más bonito, es este espacio que precisamente da la oportunidad de que ustedes conozcan más acerca de algunas áreas, de algunas disciplinas y bueno, pues que también a través de los expertos puedan darse a la tarea incluso de incursionar en ellos. Estamos ya en esta decimotercer temporada, estamos ya en este capítulo número 5 y bueno, pues tan rápido se nos va el tiempo y hoy de manera particular tenemos una temática que precisamente hoy, 23 de abril, se celebra a nivel internacional y tiene que ver precisamente con el Día Internacional del Libro. Hay datos muy importantes que nosotros tenemos que contemplar, como que desafortunadamente nuestro país es uno de los que menos lee. En este sentido, el hábito de la lectura, recuerden que pues es muy importante porque nos ayuda a generar conocimiento y bueno, pues en el proceso de formación académica que nosotros tenemos desde pues el nivel primaria, prácticamente pues es indispensable el aprender a leer, el aprender textos, el interpretarlos. Y entonces, pues para poder llegar a este cometido, nosotros necesitamos de libros. Desde luego que bajo esta parte de la literatura debemos entender que hay libros especializados para la parte de los profesionistas, que bueno, pues eso definitivamente no está a discusión porque son áreas que obviamente requieren esa especialización y ese grado de conocimiento. Pero también, pues hay muchos escritores que se han dado a la tarea de abordar temáticas como es la parte de la poesía, la parte de la ciencia ficción y que de cierta manera también logran atrapar al lector. Aquí en este punto, pues es importante destacar que bajo estas características y bajo estos elementos que nosotros precisamente pues debemos conocer y debemos identificar, pues lo importante de todo esto es que nosotros fomentemos ese hábito de la lectura. Estamos ante una época complicada porque, bueno, creo que a algunos de nuestros padres, incluso a algunos de nosotros, todavía nos tocó tener nuestros libros físicos. Digo, todavía se siguen dando en nivel básico, primaria, secundaria, pero bueno, pues a raíz precisamente de esta parte de la tecnología, muchos de los textos que nosotros hoy conocemos, pues también ya los tenemos de manera digital, incluso la parte de publicaciones de libros, pues también se dan ya bajo este formato electrónico o incluso se dan bajo el formato de audiolibros, que cualquiera de los tres es muy importante. Sin embargo, pues esta parte de la tecnología es el beneficio que ha traído para que en el trayecto de casa al trabajo, a la escuela, pues puedas ir escuchando precisamente un libro o si prefieres, pues a través de un dispositivo como una computadora o un teléfono, pues puedas leer. Sin embargo, pues esto también ha representado una desventaja para los grupos editoriales, quienes pues se dedican a todo este procesamiento de maquetado, de impresión y demás.
Y bueno, pues ahí tenemos como las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es que haya libros bajo determinados formatos y qué tanto impacto están teniendo, obviamente, en las nuevas generaciones? Creo que todos hemos visto en alguna película, en alguna serie, pues la típica escena donde el abuelito, ya una persona de edad avanzada, está leyendo el periódico. Hoy en día, desafortunadamente, pues cada vez son menos y menos personas que leen el periódico. Si nos vamos a la parte meramente académica, pues sabemos también que hay muchos estudiantes que hoy en día se apoyan de la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT, para generar precisamente algunas de sus tareas y están dejando de lado pues este proceso de recurrir a los textos que son muy, muy importantes. Pero bueno, pues antes de seguir avanzando con el tema, ya saben que en esta temporada estamos trabajando bajo una dinámica un poquito diferente. Estamos arrancando precisamente con la lectura de uno de los capítulos de mi libro y que va a ser uno de los aspectos que también voy a tocar en esta sesión. Así que bueno, pues voy a abrir el capítulo en la página 31 y nos toca hablar de este capítulo que se denomina Este soy yo. En este capítulo, de manera particular, les platico un poquito de mi persona y bueno, pues no tiene ningún enfoque quizá asociado a la parte del día del libro, pero bueno, pues lo vamos a compartir con ustedes. El texto dice así. Muchas historias han pasado por mi vida, sin embargo estoy seguro que todas tienen un porqué y un para qué. Con el paso de los años he entendido que mi caminar por este mundo no puede ser color de rosa, ni con un cielo hermoso, porque así fuera, ¿cuándo aprenderé? Hay momentos en los que la vida te da todo aquello que tanto anhelas sin pedirlo, sin buscarlo, pero hay otros en los que por más que lo pides y lo buscas, no lo puedes hallar. En la vida me he topado con personas maravillosas, con personas buenas, con personas amables, pero también con personas malas, con personas tóxicas. Todas ellas han dejado algo en mí, aprender a ser como ellas o a no ser como ellas. Quizá gran parte de mi vida estuve en un caparazón que sirvió de protección a aquellos peligros del exterior. No sabía absolutamente nada de este mundo ni conocía a la gente que me rodeaba, ni sabía todo lo bonito que es mi entorno. Muchos amigos me decían el niño formal, el niño bien, el niño inteligente, pero más que ello, era un niño que reprimía lo que sentía porque no era correcto externarlo debido a los paradigmas sociales y el respeto a los mayores. Me alegro de ser quien soy y no quisiera ser nadie más porque fui creado como algo muy valioso. Anónimo. Afortunadamente, un día, así de repente y de la nada, abrí los ojos y comencé a experimentar el mundo. Hice nuevos amigos, mi estilo por vestir cambió drásticamente, conocí muchos lugares que solo había visto en televisión y libros o revistas, me hice fanático de la radio y la música de moda, y fue así como entendí que la vida tiene muchos matices. Desde luego, nunca perdí mi esencia, porque eso es lo que realmente vale en una persona. Y estoy convencido de que aquello que me inculcaron lo llevo a la práctica siempre. No sé ni cómo explicar el tipo de persona que soy, y es que esa es la típica pregunta de las redes sociales. A veces llega un conflicto en mi cabeza por saber qué responder. Y no porque no tenga una respuesta, sino porque esa respuesta puede llegar a asustar a muchos o puede ser poco para otros. Mientras que por un lado puedo mostrarme como un profesionista con posgrado y demás, hay otra parte que se contrapone a ello como bailarín, actor, modelo y otras cosas más que me apasionan. Sé que es raro, pero creo que soy una mezcla de elementos en una misma persona. Muy independiente a ello, siempre me he propuesto ser mejor que ayer y mejor que mañana. La vida te regala muchas sorpresas, muchas oportunidades, muchas aventuras, y en todos los aspectos. Lo importante es aprovecharlas y siempre dar lo mejor de ti. ¿Tropiezos? Claro que los hay, pero es mejor caer, levantarse y aprender. Así como seguir, eh, así como seguir, que caminar sin un rumbo fijo. Entonces, este es el texto para este episodio que tenemos con ustedes. Y bueno, pues forma parte precisamente de mi libro. Antes de explicarles un poquito del por qué se creó este libro, que algunos ya creo que lo conocen, pero para quienes no se los comentaré, vamos a hablar del origen de este día, ¿no? Porque se habla, se difunde en redes y bueno, el 23 de abril como tal
se conmemora precisamente el Día Internacional del Libro. Esto se debe para reconocer la importancia de los libros que han tenido, pues, a lo largo de la historia. Tenemos libros antiquísimos. Digo, aquí en Puebla nosotros contamos con la Biblioteca Palafoxiana, tenemos los famosos libros incunables. Y bueno, en muchas partes del país estoy seguro que hay textos bajo esta naturaleza, ¿no? Esto, pues, este día también busca promover el hábito de la lectura, que como ya les mencionaba, algunas generaciones pues han dejado un poquito de lado. También se conmemora el derecho de autor y se promueve la propiedad intelectual, sobre todo porque, bueno, pues a raíz de esta difusión de información a través de las redes sociales, pues se dan casos precisamente de plagio o de apropiarse precisamente de algunas obras que no son de determinada persona. Creo que todos hemos escuchado en las noticias estas situaciones del plagio de tesis, del registro de algunos textos bajo el nombre de otra persona. Entonces, pues aquí es donde también nosotros tenemos que darnos a la tarea de promover este cuidado y de tener ese derecho de la propiedad intelectual. Pero bueno, ¿por qué se eligió el 23 de abril? Esta fecha se elige porque en este día murieron tres grandes de la literatura universal, una cosa que pues podíamos llamar coincidencia, y hablamos primeramente de Miguel de Cervantes Saavedra, de William Shakespeare y también de Garcilaso de la Vega. Autores que creo que todos en algún momento hemos leído porque en la parte de nuestra formación, ya sea secundaria, preparatoria, nivel medio superior, superior, pues hemos llevado materias relacionadas con literatura. Y precisamente, pues ellos son grandes referentes en esta área. Y además de eso, pues algunos de los textos que ellos han escrito se han llevado a obras teatrales. Entonces, pues aquí creo que en esa parte no tenemos ninguna cuestión ajena a los nombres. Creo que los nombres sí nos resuenan, sí sabemos quiénes son. Y, y bueno, pues aquí esta parte de celebrar y conmemorar este día, pues busca precisamente establecer ese puente entre el pasado y el futuro. Si nosotros no tuviéramos los libros, no conoceríamos la historia que precisamente tuvo nuestro país, tuvo nuestra parte familiar, nuestra cultura. Por eso es muy importante que nosotros fomentemos ese hábito de la lectura. Si bien hoy en día tenemos también al alcance de nuestra mano esa información y que la podemos buscar, lo importante de todo esto es identificar también fuentes confiables. En la red, desafortunadamente, pues podemos encontrar miles de datos, pero no tenemos a veces la certeza de que si cumplen con esta veracidad, si son reales. Y bueno, pues aquí tenemos que procurar que sean datos 100% confiables, ¿no? Fomentar el acceso a la lectura para un mayor número de personas, pues es importante, sobre todo porque todavía seguimos teniendo zonas en nuestro país que se encuentran muy marginadas y que, bueno, pues a veces seguimos teniendo poblaciones que no saben leer ni escribir. Entonces, aquí hablamos de un atraso meramente intelectual, meramente cultural, y por eso es necesario que nosotros no solamente celebremos el día, ¿no? Que en muchas ciudades, pues se hace el intercambio de libros, los kilómetros de libros y demás aspectos, ¿no? Asociados con este día. Pero más que estas actividades que den a conocerlo, lo que necesitamos es promover el hábito de la lectura, hacer posible que los libros lleguen a estas áreas que pues obviamente lo necesitan, ¿no? Y aquí, bueno, pues también tenemos que el Día Nacional, o sea, hoy es el Día Internacional, a nivel global, Día Internacional del Libro, 23 de abril. Pero en México también tenemos nuestro Día Nacional y ese día se lo debemos a nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, que recuerden que ella fue pues una mujer que vio reprimido mucho de su bagaje precisamente de literatura por pues la época que le tocó vivir. Entonces, esta fecha es el 12 de noviembre. El 12 de noviembre tenemos el Día Nacional del Libro. Hoy es el Día Internacional, entonces aquí en México pues celebramos al doble, ¿no? El día precisamente el 12 de noviembre se debe a Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que también ubicamos perfectamente en la parte de la historia por toda esta riqueza dentro de la literatura y sobre todo por todas esas acciones que realizó en su momento. Y también, por si fuera poco, tenemos el Día del Amante de los Libros. Creo que todos tenemos a un amigo
que le gusta coleccionar libros, que le gusta leer demasiado y créanme que son pocos. Yo tengo algunos y la verdad es que, pues cada vez que pasan a una librería, revisan un texto, revisan otro, se llevan 2, 3, 4, 5 libros y la verdad es que pues eso también habla muy bien de esta cuestión del hábito de conocer, de aprender y de fomentar la lectura, ¿no? El Día del Amante de los Libros, que son estas personas que les encanta tener un libro principalmente físico, es el día 9 de agosto. Ya lo iremos recordando en nuestros próximos episodios para que también ustedes lo tomen en cuenta y sea parte también de esta cultura que se denomina cultura general, ¿no? Conocer, identificar estas fechas para que pues también las tengamos ahí presentes. Así que bueno, pues eso es lo que quería compartirles con respecto a la connotación, los hechos que dieron origen a este festejo, a esta celebración del Día Internacional del Libro. Y bueno, pues ahora voy a dar paso para explicarles precisamente lo que significa escribir. Este pequeño libro, la verdad, fue resultado de varios textos que yo decidí escribir. La verdad es que si se dan cuenta, no son textos largos. En mis trayectos, por ejemplo, de la casa al trabajo. En este punto, pues yo hacía un trayecto de entre 30 a 40 minutos y pues de pronto, pues no hallaba con qué entretenerme, ¿no? Anteriormente Facebook tenía un apartado que era de notas, así se denominaba. Y entonces tú podrías escribir algo ahí y se quedaba guardado precisamente como una nota, pero no tenía pues como un límite, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de que cada que iba o que regresaba al trabajo, precisamente lo que hacía era redactar, pues sobre algún aspecto que yo consideraba relevante, ¿no? A lo mejor, digo, ya la siguiente semana que tenemos el Día del Niño, hay un capítulo precisamente que redacté con ese motivo. En febrero les tocó escuchar también el capítulo de El Día del Amor y la Amistad. Entonces, pues son fechas que creo que son necesarias a veces profundizar, a veces tener este texto y entonces, pues yo escribía eso en el trayecto, lo leía, hacía las correcciones y pues ahí se quedaba, yo lo publicaba en Facebook. La verdad es que pues tampoco era como que esperaba que leyeran, ¿no? Había personas que sí leían esto, pero pues con el paso del tiempo, Facebook elimina esta parte precisamente de las notas. Entonces, lo que hago es copiar prácticamente todos estos textos y los guardé precisamente. Y eso se da precisamente en el periodo de la pandemia, que fue cuando también iniciamos con el podcast. Entonces, a raíz de esa naturaleza, pues dije, ¿por qué no comenzar a escribir? Y si recuerdan, en nuestro capítulo tercero de esta temporada, hablábamos de la lectura recomendada que les decía de Alex Toledo. Entonces, yo había leído el libro de Alex Toledo y a raíz de eso, pues también surge en mí la iniciativa de generar un libro. Digo, creo que todos en algún momento hemos creado proyectos de investigación y que esos pues se pueden convertir en libros, eso es una realidad. Sin embargo, pues son meramente académicos. Yo buscaba un libro que tuviera otro enfoque y entonces pues me di a la tarea de recopilar nuevamente todas estas notas que yo había hecho en Facebook y comencé a acomodarlas de tal manera que tuvieran una secuencia lógica o que hablaran sobre temas relevantes precisamente para poder compartirlos. Hice la parte del acomodo, volví a checarlos porque a veces te escribes de una primera vez y cuando lo vuelves a leer dices, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿No? ¿Qué error acabo de cometer? ¿O qué falta? ¿O qué le sobra? Entonces, es un proceso que a veces no lo puedes hacer en una sola vez. O sea, no es como que te encargaron un ensayo y lo tienes que hacer en un día. El proceso de escribir lleva pues esta parte también de un seguimiento, lleva un proceso en el cual tú vas generando las ideas, en el cual pues vas contrastando un poquito toda esta dinámica que tiene que ver precisamente con cómo percibes la realidad, con cómo la llevas precisamente a la práctica y sobre todo cómo es que esa realidad que tú estás viviendo puede empatar o puede llegar también a ser tan similar con la de otras personas. Entonces, en este punto, pues sí es muy importante que cuando escribimos lo hagamos de una manera muy orgánica. Hay personas que de pronto quieren escribir con palabras súper rebuscadas. La realidad es que sí, hay personas muy cultas y hay personas que pueden entender esta cuestión de la lectura, pero
pues generalmente mientras más sencilla sea la escritura, creo que más vamos a fomentar la lectura. De manera particular, en mi caso, yo cuando trabajo con mis alumnos, por ejemplo, sus proyectos de investigación, les digo, eh, hagan de cuenta que su tesis la tiene que poder leer y la tiene que poder interpretar la señora que vende memelas en la esquina. Digo, y no demeritando el trabajo que hace, sino porque de pronto la cuestión de que ellas comprendan un tema de una manera muy sencilla, creo que tiene un gran valor. Entonces, si ellas o cualquier persona lo entiende, pues va a tener un mayor alcance. Entonces, en la parte de escribir, creo que es uno de los hábitos también que lleva su tiempo. Digo, quienes nos adentramos un poquito, pues lo hacemos y de pronto pues le jugamos, ¿no? Porque a la prueba y el error. Desde luego que hay procesos de revisión, de ortografía, de gramática, de sintaxis y demás, para que obviamente tenga este carácter, pues de la escritura, este carácter editorial. Pero bueno, pues al final del día es parte de un proceso que nosotros debemos conocer, debemos identificar. Y si ustedes en determinado momento han tenido esa inquietud, les invito a que lo hagan. Es una gran experiencia y esto les permite ampliar un poquito esta parte del aprendizaje que tenemos. Créanme que mientras más conocemos, mientras más compartimos, más estamos obligados a aprender. Así que si tienen esa oportunidad de escribir algo, háganlo. Tarde o temprano pueden llevarlo a esta parte de la impresión y créanme que cuando a mí me llegaron mis primeros libros, fue una emoción tan grande y yo prácticamente este libro lo redacté, lo mandé y yo precisamente lo recibí días antes de mi cumpleaños y fue uno de los mejores regalos que añoro con todo mi corazón. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo les puedo compartir en este Día Internacional del Libro. Y bueno, pues tenemos precisamente, recuerden en estos episodios, la cuestión de la famosa Frasearch, que pues tiene que ver precisamente con ese mensajito que queremos dejarles para la semana. En esta ocasión lo tomo también de aquí del libro y tiene que ver un poquito con esta parte de el romanticismo, la poesía. Dice lo siguiente, cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible. Así que esa es la frase. Si tienen a alguien por ahí, pues regálenle también un libro de poesías, que hay muchísimos y que tienen poemas muy bellos. Aparte, ahorita ya estamos cercanos al 10 de mayo, entonces también poemas para mamá. Un buen libro, créanme que es un buen regalo también para un amigo o para un familiar. Eso pues da obviamente un poquito de fomento hacia la lectura, así que pues aprovechen. Y bueno, la canción de la semana. Hablando de libros, precisamente, pues hay una canción que ha tenido una presencia, yo creo que a lo largo de la historia de aquí de México y en general del mundo. Hay una canción que se llama Libro Abierto. Sin embargo, estoy casi seguro que con esta tendencia, digo, hay muchas versiones de canciones de hace años que se han actualizado o que las han reinterpretado nuevos autores, sobre todo pues para tener este alcance con las nuevas juventudes, ¿no? Esta canción del Libro Abierto, pues hay una versión precisamente de Jenny Rivera, que pues es esta versión en banda y que bueno, pues también yo les invito a escuchar en esta semana. Esa es la recomendación de la canción de la semana, la frase. Y bueno, pues hoy hablamos precisamente de esta parte del Día Internacional del Libro. Espero que ustedes tengan esa oportunidad de escribir, tengan esa oportunidad de leer y créanme que de esta manera están ustedes contribuyendo a su crecimiento intelectual, a su crecimiento personal. Y si ustedes pueden compartir un texto de su propia autoría, ya están dejando un granito de arena en este mundo. Nos hacen falta hoy en día muchos escritores, nos hacen falta hoy en día muchos lectores. Tratemos de llegar a ese punto y bueno, pues generemos un mundo mejor, ¿no? Tenemos muchas áreas de oportunidad, pero bueno, vayamos haciendo lo propio desde nuestra área de la competencia. Así que bueno, pues así llegamos al término de este quinto capítulo de Escuchando a Search. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en el canal de YouTube como Sergio Raúl López, en la parte de Facebook como Escuchando a Search y en Spotify también como Escuchando a Search. También en todos los demás espacios precisamente
de nuestra red que comparten estos podcasts, pues también estamos ahí disponibles. No lo olviden, en este punto, pues son varios los elementos que también estamos aquí mencionando con ustedes. A ver, me hago de ladito. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos la parte de Apple Podcast, también nos encuentran ahí. Nos encuentran en Google Podcast, en Radio Public, en Pocket Cast, en Tuning y en Audacy. Y desde luego también todos los demás que hayan surgido, ahí nos van a encontrar. Y bueno, pues será un placer este, que nos estén escuchando. Así que nosotros nos vemos en nuestro próximo capítulo. Vamos a hablar del Día del Niño la siguiente semana, así que no se lo pierdan. Y bueno, pues manténganse pendientes a Facebook, donde les publicaré el horario para que nos puedan acompañar. A quienes nos escuchen y nos vean posteriormente, pues espero que este capítulo haya sido de su agrado. Y no se olviden de aquí, en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Muy buenas noches y hasta la próxima.